Bueno, no se presentó nadie. Los únicos que se presentaron fueron un grupito de estudiantes, que hoy son los fundadores del equipo, que con bastante arrojo, digamos, porque la verdad que en ese contexto ponerse a buscar la prueba de los delitos, o sea, la prueba para condenar a estas personas, era bastante aventurado. De hecho, en la academia no se presentó nadie, ni casi ninguno de ellos era recibido incluso. Y ahí empezaron las primeras búsquedas con las fuerzas de seguridad. Todavía no es el equipo argentino. Era una cuestión muy extraña porque la justicia mandaba a sus peritos que eran de las fuerzas de seguridad, las mismas fuerzas de seguridad que habían desaparecido a las personas que estaban buscando a las víctimas, con estos estudiantes y con Clay. Resulta que increíblemente de esas primeras experiencias se aprendió muchísimo y surgió el primer caso. Este caso que ven ustedes es una chica identificada, fue la primera identificación que se presentó como prueba. Clay pudo declarar y fue una de las pruebas para la condena a la Junta. Pero retengan estas imágenes. Esta fue la manera de buscar. Las personitas que ven al fondo de la imagen son todos policías, peritos de la policía científica. Y fíjense la manera de buscar palas mecánicas. No hay un trabajo, ninguno, no hay una concepción arqueológica, no hay una concepción por respeto a los muertos, no hay una concepción científica de registro, no hay un compromiso real con lo que se está haciendo. Y en estas primeras experiencias es donde estos jóvenes estudiantes con Clay tuvieron que abrirse un costado y decir, así no es este trabajo. Bueno, ese fue uno de los principales puntos. Y miren esta foto. Esta foto es sacada en Avellaneda. Fíjense ese montoncito de huesos. Ahí hay individuos mezclados. Esos individuos no estaban así mezclados. Esa fue la manera de recuperar. En ese contexto era imposible, no existía el ADN, saber quiénes eran esas personas y menos si los restos estaban mezclados. Entonces lo que ocurrió, se perdían las pruebas y se perdió la posibilidad de identificar muchos restos. Cuando entre el 84 y el 85 se dan cuenta que es lo que está ocurriendo, ahí se empieza a formar el equipo como ONG. Es decir, separémonos del Estado, arranquemos solitos, no recibamos ningún tipo de presupuesto del Estado, o sea, la independencia que sea absoluta, y se conforma como ONG, y como sea, arrancar y empezar a pensar protocolos. Esa fue la gran visión que tuvieron ellos en ese momento. Y la primera recomendación fue decir, se frenan las exhumaciones, frenemos la posibilidad de identificar ahora, que todos estos restos se vuelvan a enterrar a los lugares donde se habían sacado hasta que se piense un protocolo real y científico de trabajo. Y así es como se empieza a dimensionar la tarea. No iba a ser algo que se iba a resolver en algunos años, es una tarea que ya desde ese momento se proyectó a muchísimos años y se pensó el trabajo en 4 etapas. Estas etapas se fueron desarrollando, hoy son 4 pilares de la identificación y no tienen un sentido cronológico, todas actúan a la vez. La investigación preliminar es la investigación histórica. En la investigación histórica se recupera la historia de vida de las personas desaparecidas, se recupera cómo desaparecieron, por qué circuito clandestino pueden haber circulado y eventualmente hipotetizar dónde están sus cuerpos. Luego está el área de arqueología, que básicamente es la que de manera científica va y recupera esos restos, en la situación que sea. Una vez que se tienen los restos, se analizan en el laboratorio. El análisis del laboratorio, lo vamos a hacer un poquito en detalle, arroja una serie de información, o sea, el cuerpo habla y cuenta muchas cuestiones de la vida de esa persona y qué ocurrió con esa persona, y finalmente lo que es el análisis genético, que es el área que se desarrolló sobre todo y fundamentalmente en los últimos 10 años. Vamos a ver brevemente cada una de estas áreas de investigación. El objetivo fundamental de la investigación preliminar es lo que les decía, la recopilación de información. Esto es como armar un rompecabezas. ¿Dónde está la persona desaparecida? Es la gran pregunta.
cómo llegar a responderla implica un trabajo muy minucioso de documentación y de registro. Nosotros decimos que es como armar un rompecabezas. La historia existe, la historia de esa persona existe, es real, es una verdad. Desde que antes que la detengan y después que la detengan. La habilidad es poder ir armando las piecitas y haciéndola encastrar para que nosotros podamos tener un panorama general de qué fue lo que ocurrió. Usamos fuentes orales y fuentes escritas. Se sistematizan en el equipo. Somos antropólogos, biólogos, genetistas, arqueólogos, pero también hay compañeros especialistas en informática para poder cruzar todo este volumen de información que es tan impresionante. Se necesitan cabezas que piensan en bases desde el punto de vista informático, y ahí es donde nosotros empezamos a hacer como una coctelera para generar una hipótesis. Estas son las preguntas básicas, las primeras preguntas que tratamos de hacernos frente a cualquier hecho, sea la desaparición, sea un enfrentamiento. Estas son algunas de las fuentes. Muchos de ustedes seguramente se identificarán como fuentes: los familiares, los compañeros de militancia, las personas liberadas, los sepultureros de un cementerio. Nosotros vamos al interior del país, supongamos la provincia de Salta, o Ayala, un cementerio chiquito. Hace 2 años fuimos a Ayala, Jujuy, un cementerio muy chiquito, periférico de la ciudad de Jujuy. Lo primero que hicimos cuando llegamos al cementerio es ver los libros del cementerio, como una fuente escrita, y hablar con el viejito que estaba a cargo en aquella época, que ya está jubilado, tenía como 80 años. Bueno, lo buscamos y nos sentamos a charlar, y en un marco de confianza que nos cuente qué sabía que no está escrito en el libro. Entonces ahí se complementan la fuente oral y la fuente escrita. Bueno, en ese cementerio encontramos restos y los pudimos identificar. Los contextos de las entrevistas son muy diversas. Yo trato de hablarles más que nada de lo que es en Argentina, pero imagínense que hay entrevistas que se hacen en distintos. El mismo método que les estoy contando que llevamos a cabo acá es el que se exporta a otros lugares del mundo. Es la misma manera de trabajar. En otros contextos las entrevistas son bastante más complejas, y en algunos son hasta peligrosas hacer las entrevistas. Todo un cúmulo de información. Ahora vamos a ver un ejemplo. Esto es como una materia prima muy importante para nosotros. Fueron hallados 30 cadáveres en Pilar. Acá hay una fecha muy puntual que es el 21 de agosto del 76. Nosotros sabemos que el 21 de agosto del 76 mataron a 30 personas en Pilar. Entonces, estos cadáveres van a pertenecer a personas detenidas antes de esa fecha. Todas las personas detenidas después del 21 de agosto del 76 no van a entrar en esta búsqueda. Ahora, si los muertos aparecen en Pilar, ¿dónde van a estar enterrados? Muy posiblemente en algún cementerio próximo, por una cuestión de jurisdicción, a la zona de Pilar. Efectivamente, así fue, estaban enterrados ahí. Y si mataron 30 personas en Pilar, ¿de dónde pueden haber sacado estos detenidos? Es obvio que son personas que han sido detenidas y han sido alojadas en un centro clandestino. Entonces uno empieza a pensar, ¿en qué subzona, en qué zona están trabajando para arrojar los restos ahí? No había superposición de zonas, a menos que haya una interna. Entonces, de esa manera uno empieza a tirar del hilo y empieza a generar candidatos de identidad para esos cuerpos. ¿Se entiende?